¿no es cierto? Porque el agua subterránea va a ir desde la universidad hacia la laguna Lalay, por así decir, pero con una pendiente muy chiquitita, con una pendiente de la línea de energía demasiado pequeñita, casi ni se nota. Por tanto, yo diría entonces que el nivel de agua que se muestra en la laguna Lalay es el mismo nivel de agua que si caváramos un pozo en la facultad, encontraríamos agua al mismo nivel que encontramos en la laguna Lalay. Entonces, esos fenómenos de presentación de la napa freática son pues regionales, es decir, abarcan un buen espacio, una buena área, ¿no es cierto? No esperan encontrar entonces niveles que varían grandemente como si fuera un río. Aquí no hay un río, ¿no es cierto? Aquí son aguas subterráneas y no son ríos, por favor. Entonces van a tener en cuenta eso. Muy bien, señor. Tenemos varios tipos de formaciones. Tenemos las capas confinantes, como ustedes están viendo acá, que dan origen entonces a un acuífero cautivo. Este acuífero cautivo está en presión, ¿de acuerdo? Puede ser que el agua surja más allá de la superficie del terreno y en ese caso voy a tener un pozo artesiano o un pozo surgente. Puede ser que llegue hasta claro, obviamente va a tener que llegar hasta el nivel freático. Ahí es entonces el nivel mayor, pero todavía hay terreno por aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces su presión le permite llegar entonces hasta lo que es denominado el nivel freático. Entonces la presión o puede pasar la superficie del terreno o no. Y en cuyo caso, en el caso de que no, va a llegar entonces al máximo nivel que vendría a ser determinado por el nivel freático. Muy bien. Existen acuíferos que no tienen una capa confinante por encima, entonces tienen simplemente al nivel freático. Y este es un acuífero entonces freático, ¿no es cierto? Entonces vas a tener un acuífero cuyo nivel en el pozo va a estar determinado por el nivel freático. Obviamente aquí este nivel freático, como lo están viendo en la diapositiva, es exagerado porque no se presenta así con esas curvas tremendas. Como les digo, es más bien un fenómeno regional. Entonces, tenemos varios tipos de acuíferos, ¿no es cierto? Tenemos acuífero libre, por ejemplo, aquellos, ¿no es cierto? En este es un acuífero libre. Y en un acuífero libre, en un acuífero libre, el nivel de agua, ¿no es cierto?, se encuentra determinado por el nivel freático. Hasta ahí van a llegar las aguas. Este es entonces un acuífero libre, ¿no es cierto? Aquí voy a tener el nivel freático, el nivel piezométrico. En este caso, ¿no es cierto?, todas las aguas van a llegar. Esta diapositiva está mal, hay que cambiarla. Las aguas de todos modos van a llegar entonces al nivel freático, ¿no es cierto? Y si las aguas se manifiestan, entonces voy a tener el nivel de agua en los ríos o el nivel de agua en las lagunas. Cuando si veo el agua, ¿no es cierto? Entonces este es el nivel freático. Si cavo un pozo aquí, el agua va a subir hasta el nivel freático. Un acuífero, un acuitardo, es lo que se llama un acuífero goteante, ¿no es cierto? Entonces, no tiene las propiedades para ser un acuífero común, vulgar y silvestre. Después tienes un acuífero semiconfinado, porque arriba vas a tener entonces un acuitardo, o también puedes tener un acuífero libre, ¿no es cierto? Y vas a tener más abajo todavía los acuíferos confinados, ¿no es cierto? Que son aquellos acuíferos que están encerrados, diría yo, entre dos capas confinantes. Un segundito. Vamos a continuar con esta presentación, que es una presentación chilena de la Universidad, creo que es la Federico Santa María de Chile. Entonces, vamos a ver que obviamente ya hemos visto la distribución del agua en la tierra y la distribución del agua subterránea.
En el agua subterránea van a tener una parte, la parte superior, que es la parte que corresponde a aquella agua que puede ser aprovechada por las raíces de las plantas. Por eso se llama zona radicular. Luego tienes una zona intermedia. Esta zona intermedia es la zona que no está saturada, porque aquella zona que está saturada obviamente va a estar por debajo del acuífero freático, que es este, o digo del nivel freático. Debajo del nivel freático existe agua. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de esta zona va a estar saturada. Entre esta y esta zona existe esta pequeña zonita, esta de aquí. Esa pequeña zona es importante también porque se llama la zona capilar. En esta zona capilar, el agua sube de la parte que está saturada, aquí la parte que está saturada, sube el agua por capilaridad y humedece toda esta zona, va a humedecer esta zona. Entonces, esa zona capilar no, toda esta zona capilar no es posible de captarla, digamos, con medios como los pozos o una cosa así, no es captable. Es una zona que el agua más o menos va subiendo por capilaridad. ¿Cuál es el agua que puedo captar? El agua que se puede captar la llamo agua gravitacional. Eso es bien importante. Entonces, tú tienes en fruto de que llueve, de que tenemos los acuitardos, la zona badosa, que es una zona húmeda, de la cual no puedes extraer agua. Y de la zona badosa vas a tener los acuíferos, la zona saturada. Y aquí tenemos la definición de acuicluido también se llama, ¿no es cierto? Que es una zona, es una formación impermeable. Por ejemplo, podría ser roca, ¿no es cierto? Y entonces es una zona impermeable. Entonces, esas son las zonas que se presentan en la parte de agua subterránea, ¿de acuerdo? Bien, tienes entonces claramente lo que es la zona saturada y lo que es la zona no saturada. La zona saturada es esta que está bajo el nivel freático. Y esta diapositiva te está mostrando bien clarito. Claro, esto es del orden de los kilómetros, ¿no es cierto? Desde, por ejemplo, la serranía del Tunari hasta el río Rocha, que es donde se va a presentar el nivel freático. Entonces, si tú pones un pozo en un acuífero freático, el agua obviamente va a subir hasta la altura del nivel freático. Y esto tengo que tomar bien en cuenta cuando estoy queriendo hacer, galerías filtrantes. Si quiero hacer galería filtrante, no necesariamente le voy a poner aquí abajo en el río. Puedo ponerle la galería filtrante aquí al lado. Porque sé que al lado también va a tener la zona saturada y esta galería filtrante va a captar el agua que corresponde entonces a la zona saturada. Es esa la zona que va a corresponder. Entonces, ¿qué tipos de acuíferos hay? Hay acuíferos porosos. Claro, ¿dónde existe agua? Solamente en la porosidad. No existe agua en otro lado. ¿No es cierto? Si un suelo, por ejemplo, un suelo tiene entonces partículas así. Este es un suelo. ¿Y dónde tiene entonces ese suelo agua? Obviamente va a tener agua en la parte intersticial. Aquí tiene agua. El agua entonces no es parte del suelo en sí mismo, ¿no es cierto? Es parte, ocupa los vacíos, ¿de acuerdo? Va a estar ocupando entonces la parte de vacíos. Por lo tanto, la definición de porosidad es importante, porque el agua solamente puedo encontrar en la parte que tiene porosidad, que puede alojar el agua. Entonces, el agua solo existe
en los poros. Y entonces tengo lo que es definido por acuífero poroso, ¿no es cierto? Donde el agua existe solamente en los poros. Existen también otro tipo de acuíferos que son acuíferos de fisura. Entonces tienes fisuras grandes en el suelo, ¿no es cierto? Después todo está lleno. Entonces en estas fisuritas tú puedes tener entonces también agua. ¿De acuerdo? En las fisuras vas a encontrar agua. Aquí dentro de estas fisuras vas a encontrar agua. Y estas fisuras pueden ser o no interconectadas. Entonces tienes el acuífero que está llamado de fisura también, ¿no es cierto? Y tienes los otros acuíferos que son los kársticos, ¿no es cierto? Donde la porosidad es secundaria y depende entonces de las rocas solubles, en especial las calizas. Esto hay mucho en Inglaterra, que es el acuífero kárstico. ¿De acuerdo? Entonces, se notan, entonces, a veces incluso hay grandes cavernas de agua en los acuíferos kársticos. ¿De acuerdo? Entonces tienes los tres tipos de acuíferos que se pueden presentar. Veamos eso en una diapositiva, ¿no es cierto? Vamos a ver en el tipo A, que son que están en las fracturas, en las fisuras. Aquí está agua. Mira, este es el nivel freático. Por encima del nivel freático no hay nada, ¿no es cierto? Eso es. Aquí, esta es una piedra caliza y tienes huecos en la piedra caliza. Entonces, grandes huecos en la piedra caliza. O también puedes tener en los espacios que dan los sedimentos porosos, ¿no es cierto? Aquí, en los poros, ¿no es cierto? Entonces, tienes esos tipos de acuíferos de los que hemos hablado anteriormente. Los acuíferos pueden ser, entonces, clasificados por su transmisibilidad. ¿De acuerdo? Esa es la clasificación de acuíferos que voy a tener en función, entonces, de lo que es la transmisibilidad. Es bien importante el concepto de transmisibilidad. Este conceptito de transmisibilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene un acuífero de transportar agua o transmitir agua. Y es el producto de la permeabilidad por el espesor del acuífero. Es bien importante, la permeabilidad por el espesor del acuífero, entonces te da lo que es la transmisibilidad. Entonces, si la transmisibilidad es la capacidad que tiene entonces el acuífero de dejar transportar agua, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Porque el agua en un acuífero se mueve muy, pero muy lentamente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a ello, vas a tener acuíferos que son los que más nos interesan, ¿no es cierto? Que son unidades geológicas que almacenan, sedan y dejan pasar el agua con facilidad. Por ejemplo, arenas medias afinas, por ejemplo, gravas, son entonces acuíferos. De los acuíferos el agua es gravitacional. Quiere decir entonces que el agua está sujeta a las acciones de la gravedad. ¿De acuerdo? No es así, por ejemplo, en la zona freática o en la zona intermedia, ¿no es cierto? Donde da origen a la zona vadosa, ¿no es cierto? El agua va subiendo, ¿no es cierto? Entonces, eso no es gravedad. Eso sube porque los poritos son demasiado pequeñitos y el agua entonces por capilaridad va subiendo. Luego voy a tener en menor importancia los acuitardos. Y los acuitardos son unidades geológicas que contienen agua, pero la dejan pasar muy lentamente. ¿De acuerdo? Los acuitardos también los conozco como acuífero goteante. En los acuitardos entonces tenemos los terrenos limo-arcillosos, las arenas arcillosas, esas combinaciones donde siempre tengo limo por ahí, ¿no es cierto? El limo es un material impermeable, ¿no es cierto? Entonces, con una combinación con otro material que permita que tenga poros, entonces más o menos que dejan pasar el agua. Pero como su nombre dice, el acuífero es goteante, muy poquito a poquito gotea nada más.
¿no es cierto? Y luego tienes lo que se llaman los acuicludos, que son las formaciones que no dejan pasar agua, ¿no es cierto? No la ceden, no dejan pasar. Por ejemplo, hay rocas como las lutitas, ¿no es cierto? Eso es. Y tenemos también los acuífugos, unidades que ni almacenan ni dejan pasar agua subterránea. Entonces, las rocas ígneas, las metamórficas inalteradas ni fracturadas. Entonces, tengo 4 definiciones, ¿no es cierto? Tengo acuíferos, que son los que más voy a utilizar en aguas subterráneas cuando vaya a hacer pozos. Entonces, estoy hablando de acuíferos cuando vaya a hacer pozos. Los acuitardos también son parte de los acuíferos porque poco a poco dejan pasar agua. Aunque no puedo prácticamente, son también aguas subterráneas gravitacionales, pero no puedo básicamente explotarlos porque son demasiado poco su capacidad, su transmisibilidad. Y aquí tenemos los dos que no voy a poder, en esos dos no voy a poder hacer nada, no voy a poder, digamos, por así decir, explotar, que son los acuicluidos y los acuífugos, ¿no es cierto? Entonces, bien clarito dice unidades geológicas que almacenan agua subterránea, pero que no la ceden, no la dejan pasar. Por lo tanto, no son aguas gravitacionales, están encerradas, no están sujetas a la acción de la gravedad. Y los acuíferos son directamente rocas, la roca madre, directamente, ¿no? Eso no te deja pasar ni agua, ni almacena, ni absolutamente deja pasar ningún vestigio de agua. Muy bien, esa es una clasificación en función a la transmisibilidad. Ahora voy a tener entonces una clasificación en función a la presión. Y en función de la presión voy a tener los acuíferos libres, los confinados y los semiconfinados. Siendo los acuíferos libres, el agua, si el nivel permeable está directamente en contacto con la atmósfera, la presión del agua en el acuífero se iguala a la atmosférica por debajo del techo del mismo, ¿no es cierto? Entonces, este es un nivel piezométrico, fíjense, el nivel piezométrico siempre determina a qué altura va a llegar el agua, siempre de los siempre. En esto no hay duda, por favor. Ya siempre de los siempre, eso va a determinar entonces en un acuífero a dónde llega el agua. Aquí, por ejemplo, está llegando el agua aquí. A menos que el agua esté en presión. Si el agua está en presión, inclusive puede salir, ¿no es cierto?, por encima del nivel del terreno. Y obviamente aquí en el curso superficial de las aguas, aquí se presenta, entonces se manifiesta esta línea de agua. Por debajo de esto está todo bajo agua, es la zona saturada, por debajo del nivel freático. Y aquí tienes un acuitardo, ¿no es cierto? En cambio, aquí tienes todo, es un acuífero. Aquí tienes un acuicludo y aquí tienes un acuífero confinado, ¿no es cierto? Un acuífero confinado, cautivo, ¿no es cierto? Porque está cautivo entre una sola capa, que es un acuicludo, y tienes un ojito de agua. Entonces, vamos a leer las definiciones. Que es un acuífero libre, ¿no es cierto? Está directamente con la atmósfera, entonces, el acuífero libre. Todo esto es de acuífero libre. Todo esto. Aquí está la zona de acuíferos libres. Esta zona de acuífero libre es esta zona. El agua entra entonces en contacto con la atmósfera. Luego tienes los acuíferos confinados. El techo del acuífero puede ser un acuicludo, ¿no es cierto? Impermeable. La presión del agua en el seno del acuífero se estabiliza con la atmosférica por encima de su techo, por aquí arriba. Aquí está. Aquí entonces se va a estabilizar. En este caso, el agua ha llegado aquí. A menos que esté, como les digo, a presión el agua. Tenga mucha presión el agua, va a salir el agua. Si tiene el agua mucha presión, entonces este es un acuífero. Si sale el agua por encima, es un acuífero, ¿cómo se llama este acuífero? Se me ha ido, está en la boca.
Y luego tienes los acuíferos semiconfinados. Por encima tienen una capa acuitardo, y por debajo tienes una capa permeable. Entonces, este es un semiconfinado. ¿No es cierto? Entonces, o por encima tienes el nivel freático también, ¿no es cierto? Y vas a tener entonces por debajo una capa confinante. Aquí, perdón, este es el semiconfinado, siempre tienes acuitardo, no es borren lo que dice la capa. Cuando tienes el nivel freático está en contacto con la atmósfera y entonces el acuífero es libre. El acuífero confinado, entonces, entre dos capas que son confinantes, ¿no es cierto? Y el semiconfinado, aparte, arriba tienes un acuitardo, abajo tienes una capa que es impermeable, por así decir. Entonces tienes acuíferos semiconfinados, tienes acuíferos libres y tienes acuíferos confinados. Y entonces este es un pozo artesiano, ya sea. Este es un pozo artesiano. Si entonces el nivel de presión hace que el agua salga por encima de la superficie del terreno, tienes un pozo artesiano. En Cochabamba hay muchos de estos, en la zona por donde está el ICE Norte, ¿no es cierto? Por donde cargan los aguateros, no utilizan bombas, si ustedes se dan cuenta. Es decir, simplemente estacionan su camión pipa y abren la escotilla y llenan de agua, sin bomba. Porque el acuífero está a tal presión que el agua puede subir y nada más llena el camión aguatero o el camión pipa, ¿no? Entonces, le decimos. Muy bien. Entonces, aquí tienes la zona de recarga, aquí tienes water table, en inglés es la napa freática. Todo esto es la napa freática y tienes un acuífero confinado, entonces entre dos acuíferos o de dos capas confinantes. Una puede ser roca, otra puede ser arcilla. Entonces tienes entre esas dos capas confinantes vas a tener un acuífero confinado. Y como les digo, el acuífero confinado puede salir, ¿no es cierto?, por encima del nivel de terreno o puede llegar como máximo a esta presión, ¿no es cierto? Aquí va a llegar el agua. Aquí va a llegar, todo esto se va a llenar de agua. ¿No es cierto? Está lleno de agua, entonces, ¿hasta dónde? Hasta el nivel freático. Este es el nivel freático. ¿No es cierto? Entonces, en el nivel freático vas a tener un acuífero que no es artesiano, no sale. Este es el acuífero artesiano, el pozo artesiano. ¿De dónde viene ese pozo artesiano? De un acuífero confinado. Solamente que este acuífero confinado está a tal presión que el agua sube y da origen entonces a un pozo artesiano. Flowing well, en inglés es pozo artesiano. ¿Ya? Bien, en cambio, en un acuífero no confinado, la napa freática está acá, por debajo de la napa freática, todo está, ¿no es cierto? Todo está en la zona que es zona mojada, ¿no es cierto? Zona saturada, todo está. Entonces tú pones un pozo y va a subir entonces, obviamente, hasta la napa freática. Hasta ahí va a subir, ¿no es cierto? Y entonces, cuando tienes un acuífero que está entre una parte que es una capa confinante, esta también es una capa confinante, esta también es una capa confinante. Las dos son capas confinantes. Entonces, si por debajo tienes una capa confinante y por encima tienes el nivel freático, entonces tienes un acuífero que no está confinado, ¿no es cierto? Este acuífero no confinado. Este es un acuífero confinado. Este es un acuífero confinado. Este es un acuífero no confinado. Y también tienes aquellos acuíferos que son colgantes, estos. Ese se llama, entonces, acuífero colgante.
Y el acuífero colgante, ¿no es cierto?, solamente tiene este bolsoncito de agua. Si tú tienes la mala suerte de agarrar y poner tu pozo aquí, vas a tener agua hasta que se acabe el agua que está en este pocito, en este bolsoncito de agua. ¿No es cierto? Ese bolsón de agua es importante. ¿No es cierto? Entonces, se seca el bolsón, chao, ya no tienes más agua. ¿No es cierto? Entonces, puede suceder eso. Ahí tienes entonces los tipos de acuíferos. Esto es una arcilla, ¿no es cierto? Vamos a poner su nombre. Este es arcilla. Vamos a poner un poquito más grueso. Esto es una arcilla. ¿No es cierto? Esto, en cambio, es una arenisca. ¿No es cierto? Este vuelve a ser una arcilla. Este es otra arenisca, arena, ¿no? ¿Ya? Arenas, areniscas. ¿De acuerdo? Y aquí tienes lo que hemos llamado, si sale por encima, es el pozo artesiano. Entonces, ¿de dónde viene un pozo artesiano? De un acuífero que está totalmente confinado y cuya presión hace que el agua se manifieste por encima del terreno. Un pozo artesiano no puede venir de un acuífero libre, ¿no es cierto? Porque el acuífero libre solamente va a dar hasta el nivel freático y nada más. Tiene que ser un acuífero confinado, ¿no es cierto? Esos son entonces los acuíferos confinados. Bien, señores, vamos a ver entonces cuáles son los parámetros que se tienen cuando manejo aguas subterráneas. Primero, la porosidad. Y esto, la porosidad, es la relación que hay entre el volumen de vacíos y el volumen total. Esta es una definición que ya la conozco hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Esta que dice la relación de vacíos, ¿no es cierto?, a la... y la proporción de vacíos. Aquí está. Entonces, así, un cachito. Bien. Entonces, la porosidad está dada por el volumen de vacíos sobre el volumen total, ¿no es cierto? Entonces, este es el volumen de vacíos sobre el volumen total. Y entonces, esa en volúmenes es la relación que llamamos porosidad. Y la relación, la proporción de vacíos, es el cociente de vacíos entre el volumen de sólidos, ¿no es cierto? Este es el volumen de vacíos y este es el volumen de sólidos. Y esa es la relación, ¿no es cierto?, la proporción que hay de vacíos. De tal manera que la E, que es la proporción de vacíos, es N, que es la porosidad sobre lo que resta la porosidad, y la porosidad es 1 menos rho D sobre rho S, ¿no es cierto? Eso ya en suelos lo hemos estudiado, no hay mucho que decir. El coeficiente de almacenamiento y rendimiento específico. Vamos a comenzar con el rendimiento específico y vamos a, más bien, en vez de utilizar estas cosas, vamos a ver una esponja. A ver, aquí voy a ingresar una diapositiva. ¿Ya? Si yo tengo entonces una esponja, y esta esponja la someto al cubo de agua, un cachito, por favor. Faltan mis lapicitos. ¿Dónde estarán mis lapicitos? Ya. Si la someto entonces, esta esponjita, al cubo de agua y saco la esponja, aquí la meto la esponja, aquí,
y después la saco, va a empezar a chorrear agua. Esta agua que empieza a chorrear es lo que se llama rendimiento específico. Pero hay un agua que está contenida. Si agarro y estrujo la esponja, todavía hay una cierta cantidad de agua. Esta agua que es, esto es por gravedad nomás, ¿no? Esto es estrujando la esponja. Esta agüita que está saliendo después cuando estoy estrujando la esponja se llama retención específica. Entonces, como les he comentado anteriormente, el agua solamente se encuentra en los poros. Entonces, si esto lo llama rendimiento específico y esto le llama retención específica, la porosidad va a ser entonces la suma de el rendimiento específico más la retención específica. ¿Por qué? Porque el agua solamente se contiene en los poros. Entonces, esta parte de agüita, solamente esta parte de agüita, es el agua gravitacional. Por lo tanto, esta parte de agua es la única que puedo explotar. Esta no se explota. Esta sí la voy a explotar a través, entonces, de un pozo. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo tienen acá, un poquito más, digamos, más presentado con más ciencia, digamos, ¿no es cierto? Tienes lo que es la retención específica y el rendimiento específico. Vamos a ver entonces primero el coeficiente de almacenamiento. Una de las cosas más importantes que tengo entonces, que tengo en acuíferos es el coeficiente de almacenamiento. Esto es ultra importante. Y quizás aquí no está tan bien explicado. Déjenme ver que voy a encontrar otra explicación más coherente, más didáctica, digamos, ¿ya? Es posible que aquí la encuentre. Aquí está. Acá. Entonces, como les iba diciendo, entonces el agua solamente la voy a encontrar, solamente se encuentra agua en la parte que es porosidad, de aquí, de porosidad. En la parte que no es porosa no vas a encontrar agua, ¿no es cierto? Entonces, aquí puedes tener suelos que tienen poros muy grandes o suelos que tienen poros más pequeños. A menor volumen total de poros, obviamente menor es la porosidad. Y a mayor volumen total de poros, obviamente mayor también va a ser la porosidad. De tal manera que, como ya hemos visto, la porosidad, entonces, es el volumen de vacíos sobre el volumen total. Esto hemos visto ya. Entonces, la producción de un acuífero depende del coeficiente de almacenamiento. Entonces, si yo agarro una parte del suelo y la saco como si fuera una esponja, ¿no es cierto? Esto es como si fuera una esponja aquí, ¿no es cierto? Va a caer agua. Y esta es el agua gravitacional, señores. Entonces, imagínense este acuífero como si fuera una esponjita, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener el agua que está cayendo, es el agua gravitacional. Entonces, vamos a ver cuánto es de agua gravitacional. En este ejemplo, entonces, tú tienes 10 unidades, ¿no es cierto?, de alto, y tienes un cuadradito encima que es unitario, ¿no es cierto?, visto de arriba. Si el coeficiente de almacenamiento es 15%, entonces yo voy a multiplicar, como aquí abajo dice en la exposición, dice
En la exposición dice, voy a mantener entonces 10 unidades, que son estas 10 unidades, multiplicado por este 15%, entonces tienes 1.5 unidades de agua gravitacional. El agua de la esponja, ¿no es cierto? El agua que ha caído de la esponja que le estoy elevando, entonces hace 1.5 unidades. Llámense metros cúbicos, litros por segundo, las unidades que tú quieras, ¿no es cierto? Depende en qué unidades estás trabajando. Entonces, cuando baja el nivel freático, y esto oigan y escuchen bien, cuando baja el nivel freático, ¿no es cierto? El material del acuífero produce un cierto porcentaje de agua. Ojo, cuando baje el nivel freático. Cuando baje el nivel freático. En otras palabras, como no puedo en realidad sacar un pedazo de suelo como si fuera una esponja, esa acción de sacar como si fuera una esponja es la bajada del nivel freático. Entonces, cuando baje ese nivel freático, algo de agua va a escapar. Entonces, un coeficiente de almacenamiento de 0.15 indica que 15% de este volumen total, ¿no es cierto?, de material del acuífero se compone de agua que puede drenar libremente por gravedad. Muy importante. 15% del volumen total de ese acuífero, entonces, es el agua que puede drenar libremente por gravedad. Muy bien. Esa es entonces la definición de acuífero, por favor. Yo digo de coeficiente de almacenamiento. Bueno, entonces esta es la parte, digamos, más académica, ¿no es cierto? Aquí tienes entonces una unidad, ¿no es cierto? Baja el nivel freático una unidad, si esto baja una unidad, y tienes un área de unitaria también, ¿no es cierto? Esto te da origen entonces a lo que se llama el coeficiente de almacenamiento. Entonces, ¿cómo definiríamos el coeficiente de almacenamiento? El agua que el acuífero deja pasar por gravedad o toma también, porque cuando estés recargando va a tomar agua, ¿no es cierto? Cuando esté explotando va a dejar pasar por gravedad. Entonces sería el coeficiente de almacenamiento, el agua que el acuífero toma o deja pasar por el cambio de una unidad, ¿no es cierto?, en el nivel piezométrico, y que afecta entonces a un área unitaria. Eso sería entonces el nivel, el coeficiente de almacenamiento. Aquí lo tengo más grandecito. Esta es la unidad que está cayendo en el nivel freático. Si cae la unidad en el nivel freático, cae en la energía potencial. Por eso es en el nivel potenciométrico va a caer una unidad. Y esta área es unitaria. Unitaria. Cuando caiga este nivel en esta área unitaria, el agua que deja pasar o toma el acuífero, eso se conoce como el coeficiente de almacenamiento. Y este coeficiente de almacenamiento es distinto para cada acuífero. Entonces, el coeficiente para acuíferos confinados, el coeficiente de almacenamiento es el volumen de agua que es extraído o añadido a un acuífero confinado por área unitaria del acuífero, por ascenso o descenso unitario en el nivel freático o también carga de presión. Esto es en el nivel freático, ¿no es cierto? En la carga de presión. Hay un científico que es Jacobs, nosotros vamos a utilizar
las ecuaciones de Jacob, ¿no es cierto?, que considera una ligera compactación del esqueleto del acuífero y expansión del agua permitida por su elasticidad. Y este es entonces el coeficiente de almacenamiento. Esta S mayúscula, por favor, S mayúscula, es coeficiente de almacenamiento. Cuando utilice S minúscula, van a ver que voy a utilizar después en alguna ocasión S minúscula, es abatimiento. Entonces siempre voy a tener tener en mente que S mayúscula entonces es el coeficiente de almacenamiento. Obviamente esta S está dado por estas ecuaciones, donde S es igual a NY por BA más NA beta. Esto tiene que ver con los acuíferos, ¿no? Ahí están las relaciones, ¿ya? Ese es el coeficiente de almacenamiento, S sub S es el almacenamiento específico o retención específica que les he explicado. B es el espesor del acuífero, EB es el módulo de elasticidad de agua, ES sub S es el módulo de elasticidad del suelo, alfa es y beta son compresibilidades y N es la porosidad. Entonces, este es el coeficiente de almacenamiento, un tanto complicado, sí señor, pero así se define el coeficiente de almacenamiento. Entonces, hay una modificación, ¿no es cierto?, de la teoría de Jacobs, ¿no es cierto?, que tiene en cuenta un acuífero indeformable. Jacobs, entonces, tiene para acuíferos deformables y este otro es para acuíferos indeformables, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dice típicamente el coeficiente de almacenamiento va a estar entre estos dos valores, ¿ya? Típicamente. La retención específica, ya les he dicho que es la retención específica, ¿no es cierto? La retención específica es el agua que se queda en los intersticios, S sub R, ¿no es cierto? Es la humedad residual en el volumen, ¿no es cierto? Y el rendimiento específico es aquella agua que es gravitacional, ¿no es cierto? Es también conocido como porosidad efectiva, ¿no es cierto? Entonces, si hay un descenso unitario en la napa freática, voy a tener lo que se llama el rendimiento específico. Estos son los valores representativos de todo lo que son diferentes suelos. Entre ellos, los más interesantes son la grava gruesa. Y me interesa el rendimiento específico, porque el rendimiento específico es el agua gravitacional, es el agua que puede soltar el acuífero. Por eso le llamo rendimiento específico. Las gravas hacen gran rendimiento específico. Después vienen las arenas, ¿no es cierto? Y después vienen estas otras, ¿no es cierto? Arenas eólicas, después vienen esquistos, limonitas. Estas creo que son turbas, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes cuáles son los rendimientos y la relación entre lo que es la porosidad total, el rendimiento específico y la retención específica. Todos los acuíferos tienen entonces un tanto que es el rendimiento específico y otro tanto que es la retención específica. Por ejemplo, en un punto acá tenemos la porosidad total en este punto. Esta es la porosidad total. Para una grava mediana. Su retención específica es poquita. Su rendimiento específico es grandinísimo. Este es el más grande, que vendría a ser entre una grava media y una arena media y una arena gruesa. Su retención específica un poquito mayor, pero su rendimiento específico está acá y su porosidad está por acá. Pero fíjense aquí, ¿no es cierto? La porosidad de una arcilla. Es grandinísima la porosidad de una arcilla.
más grande que la porosidad de una arena. Ah, pero este ingeniero me ha dicho que el agua es contenida en la porosidad y si el agua es contenida en la porosidad, entonces, claro, puedo explotarla. No, porque el agua que está contenida en la porosidad de las arcillas no tiene buen rendimiento específico. Su rendimiento específico es bajísimo, está acá. Su retención específica es grandísima, está acá. Y eso es bien sencillo de explicar. Las arcillas son unos lentículos así. Entonces no es posible que el agua vaya hacia arriba o hacia abajo. El agua en una arcilla escapa a los costados. Por lo tanto, esta partecita que es gravitacional casi no existe en una arcilla. Por eso es que su rendimiento es muy poquitito. No se olviden que el rendimiento específico es para las formaciones geológicas, ¿no es cierto?, que dejan pasar agua gravitacional, ¿no es cierto? Es diferente con lo que estamos viendo. Aquí tienen algunas relaciones entre los parámetros de retención, humedad y textura de suelo. Esto es más para agronomía, no lo voy a ver bien. Bien, señor, si es una clasificación, ¿no es cierto? Eso es entonces un poquito la teoría. La teoría de lo que son los acuíferos y el manejo de los acuíferos. La siguiente clase vamos a ver entonces pozos, ¿ya? Y cómo son las ecuaciones que gobiernan la explotación del agua en pozos, ya sean estos pozos confinados, en acuíferos confinados, o sean estos pozos en acuíferos no confinados. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos vamos a ver el día sábado, ¿no? ¿Sábado es? ¿O mañana? Sí, sábado. Sí, sábado. Ya estoy rayado. Sábado. Gracias, Fernanda. Ok, nos vemos entonces. Hasta el sábado, Inge. Hasta el sábado.